Creo que podemos empezar, Rosa. Buenas tardes. Eh, Vamos a dar comienzo a una nueva sesión del Rincón del Residente, que como sabéis organiza la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia, para dar un poco de voz a nuestros nuevos especialistas y incitarles al debate y al abordaje de una manera crítica de temas que siempre son interesantes y que pienso que en el día de hoy pues no va a ser menos, porque vamos a abordar eh, un tema que no por lo excepcional o por lo infrecuente, no deja de ser en muchas ocasiones un tema dramático, tanto para los especialistas que nos dedicamos a la obstetricia y que atendemos parto, como sin duda para los padres cuando tienen que abordar pues, un desenlace fatal como consecuencia de una hemorragia masiva en el contexto de esta patología. Hoy nos van a presentar los casos clínicos residentes del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Van a estar con nosotros la doctora Irene Aido, la doctora Carmen Palacio y el doctor Javier Martínez, que han sido aconsejado, dirigido, conducido por sus tutoras, la doctora María José Machado y la doctora Raquel Carrillo. Sin más, yo os daría paso para que nos presentéis vuestra presentación, vuestro trabajo, y tenéis la palabra. Irene, Carmen y Javier. Cuando queráis, compartís la pantalla y comenzamos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como bien han presentado antes, somos Javi, Irene y yo, Carmen, residentes del Hospital Virgen del Rocío, y hemos querido traer a la sesión clínica vamos a hacer un repaso sobre la base previa a propósito del caso clínico que tuvimos recientemente en nuestro hospital. ¿Y por qué no le dicen bases? Bueno, lo primero aquí hemos querido poner un índice que vamos a seguir a lo largo de la presentación. En primer lugar vamos a hacer un repaso teórico de la base previa y posteriormente vamos a poner el caso clínico que tuvimos relacionando con la técnica. Bueno, la base previa se define como la presencia de vasos fetales desprotegidos de tejido placentario o de la gelatina de Wharton a través de la membrana coriónica amniótica, situándose sobre el OCI a 2 centímetros de él. Algunos autores han sugerido que la definición incluya aquellas bases previas que se localizan entre 2 y 5 centímetros del OCI. Sin embargo, actualmente no se disponen de datos suficientes para cambiar el manejo en estas gestantes, ya que no disponemos de ensayos clínicos que hayan evaluado si el trabajo de parto o el parto vaginal es menos seguro en estas gestantes. De acuerdo a la clasificación, clasificamos a la base previa en 3 tipos. El tipo 1 serían aquellos vasos membranosos asociados a una inserción filamentosa o marginal del cordón umbilical. El tipo 2 serían aquellos vasos membranosos que conectan los lóbulos de una placenta bilobulada o un lóbulo subcenturiato. Y la tipo 3 serían uno o más vasos boomerang grandes que atraviesan las membranas a lo largo de los márgenes de la placenta, como sería en el caso de una placenta previa en resolución.
La basa previa se trata de una patología poco común, presentando una prevalencia baja y la encontramos en una de cada 1.200 o 5.000 gestaciones. Esta prevalencia se va a ver aumentada en presencia de factores de riesgo. De hecho, en una revisión sistemática de indicadores predictivos de basa previa, al menos el 83% de los casos tenían uno o más factores de riesgo. Estos factores de riesgo incluyen... Ay, no sé si alguien está hablando. Bueno, estos factores de riesgo incluyen una inserción velamentosa del cordón, una inserción del cordón en el tercio inferior del útero en el primer trimestre, una placenta previa de implantación baja en el segundo trimestre, un lóbulo placentario o subcenturiato, una gestación conseguida por FIP o una gestación múltiple. Bueno, una basa previa debemos de sospecharla siempre ante un sangrado asintomático, una gestante del segundo o tercer trimestre, tras una anorresis, que también vamos a ver en un registro cardiotocográfico un riesgo de pérdida del bienestar fetal que puede conllevar a una muerte fetal intraútero. Esta patología puede asociarse a defectos del crecimiento fetal, anomalías en la frecuencia cardíaca fetal, trombosis de los vasos y parto prematuro. Y como hallazgo característico es que en una gestante con basa previa, en la exploración física, podemos palpar los vasos sanguíneos pulsátiles. Bueno, el diagnóstico de la basa previa prácticamente es un diagnóstico clínico, pero sí que es verdad que es interesante realizar un diagnóstico ecográfico previo para evitar un desenlace adverso, como que sería la muerte fetal. Este diagnóstico, el gol estándar es mediante la ecografía transvaginal, en la que vamos a visualizar una línea ecogénica a través del melócico en escala de grises, y al aplicar el Doppler color vamos a visualizar un vaso arterial o venoso a nivel del OCI. Es importante descartar una salibre del cordón y siempre que lo detectemos debemos de visualizar el trayecto del vaso previo a través de su inserción a nivel de la placenta. Bueno, aquí hemos puesto unas imágenes en las que en la primera se visualiza la línea ecogénica cercana al OCI, que al aplicar el Doppler color pues veríamos los vasos. Y aquí hemos traído también un vídeo de la Fundación de Medicina Fetal, en la que ahí veríamos la línea ecogénica en el OCI. Y al aplicar el Doppler color veríamos los vasos. Bueno. Otras pruebas complementarias que nos... de repente ha salido una mujer preparando como una tortilla de patata. A ver, Carmen, puedes poner más alto. Sigo. Otros que nos pueden ayudar al diagnóstico, pero se está escuchando. Bueno. Otras pruebas que nos pueden complementar al diagnóstico, pero no son las de elección, sería la anioscopia, en la que podríamos visualizar directamente los vasos membranosos. La resonancia, que en tomograma, es un cambio en el manejo clínico de la paciente, y la eco en 3D, que nos ha confirmado su superioridad respecto a la ecografía convencional. Pero tenemos que tener muy claro que el diagnóstico de la basa previa siempre va a ser clínico, y eso tenemos que sospechar siempre ante una metrología de sangre roja en una gestante del segundo o tercer trimestre tras a una anorresis, y vendría acompañada con un registro patológico.
El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con 4 entidades, entre ellas estaría el procúbito de cordón, en la que visualizaríamos un vaso No se puede abrir. de la presentación fetal, que al realizar presión con la sonda del ecógrafo o incluso al movilizar el útero, veríamos que se mueve. Y te vuelven fuerte. Otro de los Continuamos. diferenciales sería con los vasos cervicouterinos. Aquí veríamos vasos. No es aquí. No será yo. Discúlpeme, Carmen, por favor, ¿serían tan amables de quitar cámara y silenciar los micrófonos, por favor, para no interrumpir? Muchísimas gracias. Yo creo que es ¿Qué queso? Oye, ¿tendré silenciar el micrófono? No, Es porque como no te han silenciado. no lo tiene. Perdón. Vale, gracias. Bueno, seguimos. Entre los diagnósticos diferenciales también se encontrarían los vasos cérvico-uterinos, que al aplicar, que veríamos vasos a nivel del OCI y al aplicar el Doppler, la diferencia con respecto a una basa previa sería que la basa previa tendría la frecuencia del feto, a diferencia de los vasos cérvico-uterinos, que sería una frecuencia materna. Lo mismo pasaría con las varices cervicales, que veríamos al aplicar el Doppler color vasos a lo largo del cuello, pero la frecuencia sería la materna. Y luego, por último, otra de las entidades a tener en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico diferencial sería la banda amniótica o separación corioamniótica, en la que veríamos una imagen anecoica, que la diferencia sería que al aplicar el Doppler color pues no se evidenciaría ningún vaso. Un tema que está muy en controversia es si sería preciso o no el realizar un cribado, un screening ecográfico de la basa previa. Lo que sí parece que está claro es que este cribado no está recomendado de forma universal debido a la baja incidencia. Como hemos dicho, aparece en una de cada 1.200 gestaciones, por tanto no sería rentable. Lo que sí que está claro que bueno, es una entidad con un desenlace trágico, ya que tiene una tasa de mortalidad perinatal de hasta el 56%. Yo tengo En los casos que no están diagnosticados perinatalmente y en aquellos que sobreviven, encontramos un Apgar medio de 1,4 al minuto y a los 5 minutos, en contraposición a la tasa de supervivencia del 97% en los casos que sí están diagnosticados prenatalmente. Como también hemos comentado previamente, en hasta el 83% de los casos encontramos uno o más de los factores de riesgo que ya hemos comentado. Por lo que en las últimas revisiones parece que sí es recomendable realizar un screening si existe alguno de estos factores de riesgo, y el momento oportuno para realizarlo sería la ecografía morfológica o la de la semana 20 en nuestro medio. Se haría a través de la propia ecografía abdominal, en la que si tenemos una masa placentaria única, pues simplemente habría que buscar el lugar de la inserción del cordón, y si la placenta fuese subcenturiata o bilobulada, buscaríamos esos vasos de conexión entre ambos lóbulos. Si existiese algún tipo de duda, pues podríamos recurrir a la ecografía transvaginal para aclararla. Sin embargo, en semana 20, bueno, haríamos un diagnóstico un poco de presunción, ya que hasta el 20% de los casos se resuelven de forma espontánea. Por tanto, habría que confirmarlo al principio del tercer trimestre, idealmente en semana 32, aunque algunas revisiones, algunos artículos sugieren una ecografía extra en semana 28, pero bueno, universalmente o lo más aceptado es confirmar este diagnóstico en semana 32. Aquí haríamos una ecografía vaginal aplicando el Doppler y detectaríamos hasta 2/3 de los casos. Como ya hemos comentado, en aquellos casos en los que los vasos se situasen 2 centímetros por debajo, en una distancia menor a 2 centímetros del OCI, podríamos diagnosticar el caso de basa previa, y si estos se encontrasen a 2 o 5 centímetros, actualmente se definen como vasos fetales de inserción baja y precisarían un seguimiento posterior más estrecho. Incluso se podría valorar la finalización mediante cesárea, pero no sería diagnóstico de basa previa como tal. Esto en un estudio que se realizó en el Sistema Nacional Británico de Salud,
se describió con una disminución de la tasa de pérdida perinatal de hasta 150 casos al año, por lo que no es un cribado nada desdeñable. Aquí podemos ver algunas fotos de ejemplo, cómo a través de la ecografía transabdominal podemos valorar la inserción del cordón. Eso es una normoinserción en mitad de la placenta, comparándola con la segunda fotografía debajo de la misma. Como vemos una inserción velamentosa con vasos expuestos sobre el cervi, vemos el final de la placenta y esos vasos que están libres por encima del cervi, aplicándole el Doppler color. Y en el lado contrario vemos la ecografía con sonda transvaginal, esa inserción y esos vasos membranosos justo por encima del cervi, tanto en la ecografía en escala de grises como al aplicarle el Doppler. Bueno, y ya tenemos diagnosticado el caso de vasa previa, ¿qué manejo vamos a darle? Pues lo primero, como hemos dicho, es confirmar el diagnóstico al inicio del tercer trimestre. En aquellos casos ya diagnosticados tendríamos que plantearnos una maduración pulmonar fetal por debajo de las 34 semanas. ¿Y cuándo es el momento más indicado? Pues hay que individualizar cada caso teniendo en cuenta los factores de riesgo. Si ha existido episodios de sangrado, si el cuello se ha ido acortando conforme han ido avanzando las semanas, si preveemos un desenlace, no un nacimiento en los próximos 7 días. Estaría indicada la maduración. Y ahora vamos a ver si la diferencia entre el manejo ambulatorio y hospitalario y cuándo estaría indicada esta finalización del embarazo. Bueno, como ya ha dicho también Carmen, no existen ensayos clínicos como tal aleatorizados de la basa previa, ya que, teniendo en cuenta el fatal desenlace no estaría dentro de las normas éticas. Por tanto, lo que sabemos es por estudios retrospectivos, por opiniones de expertos y tal. Aunque clásicamente se ha recomendado el ingreso hospitalario, sí que últimamente, en aquellas gestantes que sean buenas, que tengan una buena adherencia al seguimiento, que sean buenas cumplidoras y que cumplan todos y cada uno de los criterios que vamos a mencionar a continuación, se les podría ofrecer un manejo ambulatorio. Sería en aquellos casos que el cuello estuviese largo y cerrado, que no hubiesen tenido episodios de dinámica uterina ni de sangrado vaginal, que no tengan antecedentes de amenaza de parto pretérmino, que vivan cerca del hospital, a menos de 15 minutos de un hospital de tercer nivel con servicio de neonatología, y que la gestación sea única. A esta gestante podríamos ofrecerle un seguimiento estrecho con cervicometría 2 veces por semana, y siempre que ésta se mantenga estable, pues podríamos mantener el mismo. Esto se ha planteado así, ya que en un estudio se vio que en aquellas gestantes que acortan el cuello, por cada milímetro de acortamiento cervical por semana, se aumentaba el riesgo de parto pretérmino o de parto prematuro, sí, en hasta 6,5 veces. Por tanto, también hay que avisarles que este seguimiento está muy bien para intentar anteponerse a un desenlace fatal. Sin embargo, no previene la morbimortalidad asociada a la enfermedad aguda. O sea, nadie le puede asegurar que por muy bien que vaya este seguimiento, en cualquier momento no se produzca en domicilio la rotura de membranas y, por tanto, el sangrado masivo con el riesgo de la exsanguinación fetal. El manejo hospitalario pues, sería planteable a partir de las 30-32 semanas en un hospital, como ya hemos dicho, de tercer nivel, con servicio de neonatología, consensuándolo con el mismo y sabiendo que tenemos este caso ingresado por la probabilidad que existe de tener que llevar a cabo una finalización emergente y que los servicios de atención que necesitamos para el recién nacido. El objetivo del mismo es una vigilancia estrecha de los signos de trabajo de parto y de rotura de membranas y anteponernos a las posibles consecuencias. Administraríamos la maduración, como ya hemos dicho, en aquellas gestaciones por debajo de las 34 semanas y programaríamos una finalización del embarazo. La finalización de la gestación, si existe alguna duda, siempre debe ser mediante cesárea, por el riesgo de que, la base al final está por delante de la presentación fetal y tras la amniorresis, pues se produciría la muerte fetal antes de que se produjese el nacimiento, por tanto debe ser mediante cesárea. Y
bueno, pues lo más recomendable sería una cesárea programada. ¿Cuándo indicaríamos la misma? Pues las distintas guías todas están de acuerdo, bueno, ¿desde cuándo indicarla? A partir de la 34, 35 semanas. El Royal College nos dice que a partir de la 34 sería recomendable. Lo que sí que están de acuerdo todas las guías internacionales es que nunca deberíamos sobrepasar la semana 37. O sea, el límite estaría en 36,6. En mujeres, por supuesto, asintomáticas, y además este límite lo establecemos para gestaciones únicas, ya que las gemelares se recomendaría antes, ya que el parto, o sea, el embarazo gemelar per se tiene un elevado riesgo de prematuridad y también dependiendo si es bicorial o monocorial. En contraposición, pues en aquellas gestantes que rompiesen la bolsa, pues tendríamos que llevar a cabo una cesárea emergente para salvar la vida del neonato. Y tener en cuenta que siempre que tengamos una gestante con basa previa ingresada, debemos tener disponibilidad de sangre con RH 0 negativo para el recién nacido en caso de precisarla. Aquí vemos como el metaanálisis más grande publicado hasta ahora se publicó el año pasado en el American Journal, y vemos como entre semana 36, 36 más 0, es donde más equilibrado está esa balanza, ¿no? Ya que cuando elegir el momento de la finalización, pues al final tenemos que equilibrar la iatrogenia que podemos provocar por finalizar una gestación prematuramente, con los riesgos que ello conlleva también para el neonato, y el riesgo de un desenlace fatal como podría ser esa rotura de la basa previa. Y parece que entre 36 y 36,0 es donde se encuentra ese máximo equilibrio. Vemos igualmente como, tal y como dice el Royal College, a partir de las 34 los riesgos para el neonato descienden de forma exponencial, y como a partir de la 36 más 6 vuelve a aumentar el riesgo de ingreso en UCI, de distrés respiratorio, de Apgares más bajos al nacimiento, etc. Bueno, ¿y qué técnica vamos a llevar a cabo en esta cesárea? Siempre que se pueda, ya sabemos que la incisión en piel de elección en una cesárea es una incisión transversal baja, un Pfannenstiel, una suprapúbica, ya que disminuye el riesgo pues, bueno, mejora la estética y el dolor en el postoperatorio, disminuye el riesgo de incidencia de sutura, de hernias, etc. Sin embargo, sí que puede haber casos donde una incisión vertical podría estar recomendada. En aquellos casos de una hemorragia intraabdominal masiva, en casos de, como podría ser la basa previa de necesidad de explorar el abdomen superior, si llevásemos a cabo, que luego lo comentaremos, en el útero una incisión fúndica o una incisión longitudinal, en casos de útero polimiomatoso, en caso de trastornos de la coagulación, ya que son incisiones que permiten, o sea, cuyo riesgo de sangrado y cuyo sangrado durante la cirugía es menor, y también si valoramos que existe un alto riesgo de histerectomía postparto, ya que nos ofrecen un campo quirúrgico con mayor visibilidad y mayor capacidad de trabajo. Y en el útero, pues lo que tenemos que tener claro es que si tenemos la posibilidad de hacer una cesárea programada, previa a la misma, mediante ecografía, tenemos que tener muy bien localizada dónde está la placenta, dónde se inserta la misma, si en cara anterior, en cara posterior, y dónde están esta basa previa o estos vasos desprotegidos, para ver si podría ser útil o podría ser factible el hacer una incisión segmentaria transversa o vertical, incluso una vertical baja, ya que sabemos que bueno, el postoperatorio es mejor, existe menor riesgo, mejor cicatrización, menor sangrado durante la intervención, y el riesgo de rotura uterina en una gestación posterior pues, es mucho menor. O, sin embargo, si llevamos a cabo una incisión clásica o corporal, o incluso fúndica, si la placenta fuese anterior o se extendiese sobre la cara anterior del útero. El riesgo de rotura uterina posterior en este tipo de incisiones es mayor. Sin embargo, en la cirugía actual pues, puede ser la más útil en aquellos casos de gestaciones por debajo de 26 semanas, en la que el segmento uterino aún está grueso, en presentaciones transversas, si existe algún tipo de mioma o cualquier adherencia a nivel del segmento que no nos permita la incisión, o en casos de cesárea perimortem, o en este caso en concreto de placenta previa con grandes vasos dilatados en el segmento uterino inferior.
Y aquí, bueno, ya por último, antes de dar paso al caso, este artículo o este ensayo nos ha parecido muy interesante. Es un ensayo publicado el año pasado, que en gestantes con basa previa se lleva a cabo una incisión transversa baja en el útero. Sin embargo, tras la misma no existe una perforación de las membranas como se hace clásicamente, sino que tras la incisión solo incluye la pared uterina y posteriormente se exponen las membranas y los vasos fetales en el transcurso de la cesárea para así ver dónde están estos vasos expuestos y poder hacer la incisión en una zona libre de los mismos y así disminuir el riesgo de exsanguinación fetal en el transcurso de la cesárea. Incluso en uno de los casos que describen se consiguió pues, un alumbramiento tanto de fetal como de los anejos ovulares y ya una vez fuera llevar a cabo el nacimiento, ¿no? La extracción fetal. Según describen en este estudio, pues disminuyó el riesgo de anemia fetal y de necesidad de transfusión posterior. Por último, queríamos presentar el caso clínico que nos hizo hacer esta revisión bibliográfica. Nos encontramos en nuestras urgencias ante una mujer de 31 años, nulípara, que no tiene antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Esta mujer consulta embarazada de 32 semanas por cesación de dinámica y sangrado similar a regla, con una percepción adecuada de los movimientos fetales. Como antecedentes importantes de la gestación, se trata de una gestación única conseguida mediante FIP con óvulos propios. En su historia clínica consta un seguimiento normoevolutivo de la gestación en SAT. Únicamente destacar que la ECO 20, aunque no se describían grandes hallazgos, sí que se describe una placenta marginal o de inserción baja. Su grupo sanguíneo es seronegativo con un RH fetal negativo y esta paciente ya había acudido 2 veces por un motivo similar a urgencia. Sin embargo, fue dada de alta por una estabilidad clínica y analítica y ante un cese de sangrado. Esta paciente fue derivada a las consultas de medicina materno-fetal de nuestro hospital, ya que en esas ecografías se visualizó una sospecha de una placenta previa que tapizaba parcialmente los cistos. Además, se describía en ese momento como hallazgo un procúbito de... En la exploración física palpamos un útero sin tonos y en la especuloscopia se ve un sangrado activo menor a regla con retiradas de abundantes coágulos en vagina. Se realizan una serie de pruebas complementarias visualizándose una gestación evolutiva y en la eco vaginal en esta ocasión se describe una placenta que en principio no impresiona previa sino anterior de inserción baja con un lóbulo posterior subcenturial. Además, se ve una inserción velamentosa del cordón y una basa previa por delante del hocico con una cervicometría normal, mayor de 4 centímetros. En el control de contracciones vemos una dinámica irregular que además es percibida como dolorosa por la paciente y en la analítica que se saca en urgencias se ve una hemoglobina de 9,3 que supone un descenso de un punto de hemoglobina con respecto a la previa que se había sacado 2 días antes. Ante esta sospecha diagnóstica se decide el ingreso hospitalario para una monitorización continua con un registro cardiotocográfico y un control del sangrado y de constantes. Se opta por un ayuno hasta una nueva revaloración y se va cursando un tipaje y una nueva analítica con ferritina para valorar la necesidad de ferroterapia intravenosa. Queríamos hacer un parón en el caso en este punto para que pudiéramos ir relacionando los conceptos. En principio, con la ecografía que describimos en esta, la que se ha realizado la última en urgencia, estaríamos ante una basa previa tipo 2, que como bien comentó Carmen antes, es aquella en la cual los vasos membranosos relacionan la placenta y un lóbulo subcenturiato, que en este caso era posterior. Por otro lado, en esta paciente vemos diferentes factores. Antes de la consulta en urgencia, ya en la ECO 20, hablaban de una placenta marginal o de implantación baja. Además, esta fecundación se había conseguido mediante FIP, es decir, teníamos 2 factores de la consulta. Quizás en la ECO 20 podría haberse beneficiado de intentar objetivar cuál era la inserción exacta del cordón para descartar una inserción velamentosa del cordón que nos podría haber puesto ante la sospecha de una basa previa para confirmarla en tercer trimestre. Ya en urgencias se le une otro factor de riesgo que es la presencia de un lóbulo subcenturiado, además de que se confirma la inserción velamentosa del cordón. Es decir, estamos ante una paciente que presenta 4 factores de riesgo.
que como hemos comentado antes, lo más frecuente es que las pacientes presenten uno o más de esos factores. Luego, también queríamos destacar que en ecografías previas se hablaba de un procúbito de cordón en la ecografía. Esta ecografía sí que es de nuestro caso clínico y podemos ver que podría confundirse con un procúbito de cordón, que sería la presentación del cordón delante de la presentación fetal con las membranas íntegras. Aquí vemos la presentación fetal y delante el cordón umbilical, por lo cual en un principio podríamos pensar en ese diagnóstico. Pero si seguimos la inserción del cordón, vemos que realmente lo que vemos es que el cordón se inserta en el margen posterior de la placenta anterior, es decir, una inserción velamentosa que nos puede hacer sospechar la basa previa, por lo cual este diagnóstico diferencial hay que tenerlo siempre presente. Y luego, por último, nosotros optamos por el manejo hospitalario, ya que, como hemos comprobado, no cumplía ninguno de los criterios de manejo ambulatorio, ya que la paciente había consultado en varias ocasiones por sangrado y además percibía y se veía una dinámica irregular. Se ingresó en semana 32 en un hospital de tercer nivel con un servicio de neonatología. Volviendo al caso, esta paciente se ingresó en una zona de vigilancia estrecha, que en nuestro hospital se denomina monitores. Se le colocó un registro cardiotocográfico continuo y se hizo un control de constantes y de sangrado. Ya allí se le administró la primera dosis de maduración pulmonar y en el control de contracciones se siguió objetivando la dinámica irregular con una cervicometría estable, por lo que se optó por administración de nifedipino oral en dosis de 20 miligramos, a la media hora 10 miligramos y a la media hora otros 10 miligramos. Tras un periodo de observación, el sangrado y la dinámica cesaron y ante la estabilidad de la paciente subió a planta. Se valoró la ferritina, que venía descendida, por lo que se administró ferroterapia intravenosa. Ya en la planta, al día siguiente, se completa la maduración pulmonar con una segunda dosis de betametasona. Esta paciente refiere un sangrado en la mañana después del ingreso, similar a regla, rojo, autolimitado, no asociado a dolor. Es en planta cuando nos aporta un informe de una ecovente extraclínica realizada en semana 21. En este informe sí que hablan de la posibilidad de basa previa, una inserción velamentosa del cordón y una placenta marginal, que se confirma en semana 26. No nos aporta de ecografías posteriores a esos controles. Se procede a la revaloración por nuestra parte, por 3 observadores, y en este caso vemos una placenta anterior que se encuentra a 3 centímetros del óstis, con un cordón umbilical por delante de la presentación, con una imagen compatible con una inserción velamentosa de cordón y una basa previa. En este caso ya no se objetivó el lóbulo subcenturiado, con lo cual habríamos pasado de un tipo 2 a un tipo 1. En esta imagen sacada de la ecografía que se le realizó, vemos la inserción velamentosa del cordón, se ve el canal cervical y justo por delante en el lóbulo placentario se inserta el cordón. Como hemos traído estos vídeos de la misma ecografía, en la cual podemos ver la presentación fetal y por delante unos vasos fetales que recorren la placenta insertándose en el extremo posterior y pues, si seguimos avanzando vemos el vaso que atraviesa el óssis, confirmándose la basa previa, y esta imagen, este vídeo es similar al anterior en el cual podemos ver mejor lo último que comentaba. Por lo tanto, confirmamos el diagnóstico y se solicita un estudio preanestésico y la paciente queda pendiente de programar una cesárea en semana 34-35. Sin embargo, en el día 4 de ingreso vuelve a avisar por un aumento de sangrado y la dinámica y vuelve a pasar monitores. Se objetiva un sangrado menor que una regla con abundantes coágulos en la vagina y en este caso la ecografía transvaginal nos muestra un acortamiento cervical que había pasado de un cervix de más de 4 centímetros a un cervix de 22 milímetros por un panel impositivo y en este caso la placenta actúa como previa al insertarse en dicho panel. Se sigue visualizando la basa previa y en el control de contracciones se sigue visualizando la dinámica irregular y escasa. Ante esta clínica de la paciente se opta por presentar el caso en un comité multidisciplinar formado tanto por obstetras como neonatos. Tras consultar la bibliografía disponible,
teniendo en cuenta, como han comentado mis compañeros, que pasa debido a la poca frecuencia de la patología y la falta de ensayos clínicos aleatorizados, dado que la paciente ha presentado dinámica que no termina de ceder, sangrados cada vez más copiosos, no se considera subsidiaria de un tratamiento expectante para programar la cesárea entre la semana 34 y 36. Ante el riesgo de acabar en una cesárea emergente porque la paciente rompiera la bolsa, se indica una cesárea urgente. Además, a tener en cuenta que la dosis de maduración pulmonar se había administrado hacia esa misma semana, que es el periodo de máxima eficacia. Con lo cual, se indica una cesárea urgente inicialmente con una incisión transversal en pie, que luego fue preciso ampliar en T, y en útero una cesárea clásica. La incisión, con respecto a las técnicas que se utilizaron, la incisión, aunque inicialmente se realizó transversal, podría haberse indicado vertical, por lo que comentábamos anteriormente de la necesidad de explorar el abdomen superior. Estábamos ante una paciente con un útero grávido de 32 semanas, en la que planeábamos realizar una incisión fúndica por la localización de la placenta y de los vasos, por lo cual era probable podía ser probable que necesitáramos explorar el abdomen superior para poder externalizar correctamente el útero y hacer la incisión. Y la incisión corporal se indicó porque la placenta estaba en el segmento inferior, en la cara anterior, y además había numerosos vasos dilatados en ese segmento que podían romperse al hacer la incisión con el riesgo fetal que podría conllevar. Sí, a tener en cuenta y destacar, como comentó mi compañero antes, que el riesgo de rotura uterina en embarazos posteriores estaría entre el 4 y 9%, por lo cual podría ser recomendable realizar una cesárea electiva en un embarazo posterior, por lo que estamos condicionando un poco la vida reproductiva de la mujer en el futuro. La cesárea se realizó sin incidencia, y aquí podemos ver algunas imágenes de la misma. Se externalizó el útero para realizar una incisión fúndica. Nació un varón vivo en pelviana, ya que la presentación era cefálica, pero al hacer la incisión en fundus nació en pelviana. Un Apgar 1010, 200 gramos y un pH arterial de 7,23. Este recién nacido no precisó de una transfusión fetal y nació con una hemoglobina de 14 gramos de cilindro. Una vez finalizada la cesárea, se exploró la placenta y podemos ver que ya traducía la ecografía, que es un cordón que se inserta justo en el borde posterior de la placenta, y anexo al mismo vemos el vaso fetal, que era el que estaba atravesando el OCI y que actuaba como vasa previa. Como conclusiones, la vasa previa consiste en la presencia de vasos fetales en las membranas desprotegidos de tejido placentario o cordón que cruzan a través del orificio cervical interno. Es una patología poco frecuente y en la mayoría de los casos tiene más de uno o más factores de riesgo. Hay que sospecharlo ante una anorexia seguida de un sangrado rojo asintomático asociado al riesgo de pérdida de bienestar fetal, teniendo en cuenta el riesgo de sanguinación fetal y muerte fetal intraútero. El diagnóstico de lesión es mediante una ecografía vaginal Doppler color y no está indicado el screening universal, solo si hay factores de riesgo. En caso de sospecha se debe confirmar el tercer trimestre. El manejo ambulatorio solo se hará en pacientes asintomáticas, realizando cervicometría 2 veces por semana, y el ingreso hospitalario se hará a partir desde la semana 30-32 en un hospital de tercer nivel, administrando la maduración pulmonar por debajo de las 34 semanas. La finalización de la gestación, siempre que sea posible, porque la paciente está asintomática, se realizará con una cesárea programada en semana 34 o 36 más 6. Se hará una cesárea clásica en caso de que la placenta o los grandes vasos dilatados estén en el segmento uterino inferior. Y siempre hay que tener disponible sangre fetal RH negativo, por el riesgo que hemos comentado de sanguinación. Esta es la bibliografía que hemos utilizado. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias Irene, Carmen y Javier. Felicitaros porque me parece que habéis hecho un repaso exhaustivo de la patología. Y bueno, ahora damos pie un poco al debate. En principio contamos con Lucardo García y Rosa Fernández como expertos. No sé si alguno de los dos quiere comenzar con algún comentario o alguna pregunta.
¿Alguna sugerencia? Rosa, por ejemplo. Sí, que estaba reactivando el audio, perdona. Bueno, el trabajo que habéis hecho, chicos, es excelente. Y yo solamente deciros que probablemente todas las guías que hay hasta el momento, hablando del momento de finalización, se han basado siempre en recomendaciones de expertos. Entonces, el gran primer estudio que hay es ese que habéis presentado, el metaanálisis de agosto del año pasado, donde siempre y cuando la paciente esté totalmente asintomático, parece que está bastante claro que la semana de elección para la finalización es la 36. Entonces, en pacientes que probablemente sean candidatas a manejo ambulatorio y que estén en situación de estabilidad, que no tengan un riesgo de prematuridad añadido, pues probablemente esa horquilla tan amplia que hay ahora mismo de la mayoría de las guías que hablan pues desde la 34 hasta la 37, no incluida la 37, pero es una horquilla muy amplia, ¿no? Son 2 o 3 semanas y uno realmente no sabe dónde centrarse. No sé si a raíz de este metaanálisis, cuando las guías se actualicen, quedará más claro que la semana de elección probablemente sea entre la 36 y la 36 más 6. Ya luego, por supuesto, como siempre en nuestra especialidad, cada vez que se presente un riesgo de prematuridad o estemos ante unos gemelos, pues habrá por supuesto que adelantarse, como nos pasó a nosotros, ¿no? Con esta señora que empezó a cortar cuello, que ya tenía una clínica de una APP que no nos permitió llegar más allá de la semana 33. Genial, Rosa. Luzgardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues yo es la primera vez que participo en este Rincón del Residente y lo primero que quiero es dar las gracias a la organización por haber contado conmigo en el panel de expertos, aunque expertos realmente en base previa hay muy pocos y yo no soy uno de ellos. Quiero también felicitar a la doctora Aido Montes, a la doctora Vilches Palacio y al doctor Martínez, ¿cómo es el segundo? No me acuerdo. ¿Ah? Martínez Portillo, eso es, y es que el segundo siempre se me olvida. Felicitarlos por la revisión. Bueno, yo voy a decir algunas cosas, unas positivas, otras para el debate y otras que a lo mejor no son tan positivas, pero vosotros lo asumís como positivo porque lo que venga de mí ya sabéis que siempre viene de corazón. Creo que habéis hecho una revisión espléndida y yo mido mucho las palabras, como sabéis, muy clara, en tiempo, perfecto, una exposición estupenda. Me ha gustado mucho el formato, no sé si es el formato típico de este Rincón del Residente o lo habéis elegido vosotros, pero hacer primero lo que es la exposición teórica y luego la explicación del caso le permite a uno apreciar más matices del caso y hacer un debate y debatirlo a la luz de lo que ya se ha explicado previamente. Así que os felicito por eso. De hecho, en algún momento, cuando Irene ha hablado del caso, pues se ha ido a lo expuesto en la teoría y eso ha venido estupendamente. Se ha dicho también, bueno, que el diagnóstico, Carmen, el diagnóstico es clínico, pero bueno, esta sesión lo que pretende es que el diagnóstico no sea clínico, ¿no? Sino anticiparnos al diagnóstico, ¿no? O sea que si bien los libros nos dicen que el diagnóstico es clínico, lo que pretendemos es anticiparnos a ese diagnóstico clínico que, como se ha dicho al principio de la sesión, pues puede ser fatal, ¿no? Así que es cierto lo del diagnóstico clínico, pero nuestro reto es ir más allá de eso. Mirad, cuando habéis puesto imágenes que son vuestras o nuestras, lo habéis dicho, ¿verdad, Irene? Has dicho, este sí es de nuestro caso clínico, es decir, hombre, la cosa se está poniendo en un plan que hay que tener mucho cuidado con la autoría de las imágenes. Habéis puesto algunas imágenes ahí sin autorías previamente, pues yo os animo a que pongáis la autoría de dónde procede, porque es una cosa que cada vez se está revisando y se está controlando más. Habéis puesto bien las referencias en la mayoría de las diapositivas. En algunas de ellas habéis hecho afirmaciones sin referencia. Yo os animo a que pongáis debajo la referencia de dónde está extraído. O sea que no pasa nada, no cuesta nada por poner esa pequeña referencia, pero vamos, estos son minucias, son cosas pequeñas. Entre los criterios de manejo ambulatorio, Javier, hemos hablado de cervix largo. ¿Qué es el cervix largo en base previa? Igual que para el resto, ¿podemos afinar un poquito más ahí?
Te Sí, pregunto, ¿no? Te pregunto yo a ti, ¿no? Como experto, porque tú ya eres más experto que yo en esto. nada, como hay realmente poco descrito al respecto y poco estudiado, tampoco no hemos encontrado en ningún artículo unos límites de medición cervical como tal, pero bueno, en principio se asumen los mismos límites que para una APP, por ejemplo. Bueno, pues podemos poner en la diapositiva, cuando si la revisáis o la exponéis en otro sitio, podemos poner el límite. Yo creo que eso está muy bien. Ya que habéis hecho el trabajo, pues ponéis las medidas. Más de 25 milímetros, por ejemplo, ¿no? Yo creo que está bien. Otra cosa que os tenía que decir. Bueno, como sabéis, yo me gano la vida haciendo ecografías, ¿no? Y yo creo que en la eco de la semana 20, la placenta es un poco el hermano pequeño, la hermana pequeña a la que a lo mejor le prestamos menos atención. Una pregunta de reflexión para vosotros tres, a la luz de lo que habéis analizado, de lo que habéis revisado. Se impone un cambio es cierto que no hay que hacer un cribado universal, ¿de acuerdo? Pero se impone un cambio de criterio, es decir, cuando debemos especificar en los informes de Ecovente dónde está la placenta y en función de dónde esté ubicada o si tiene factores de riesgo, derivar directamente desde esa consulta a la semana 32. ¿Creéis que debemos imponer ese cambio o podemos hacer algo más desde la eco de la semana 20? Una pregunta para vosotros. ¿Esta sesión puede ser el pie para introducir un pequeño cambio, para tener una mejor detección de base previa? ¿Qué pensáis vosotros? Pero dices en caso de sospecharlo o... Sí, en la eco 20 yo estoy haciendo una eco 20 y veo una paciente con una placenta baja, placenta previa o con factores de riesgo. Algunos de los factores de riesgo que habéis dicho, ¿no? Sí, ¿debemos cambiar la vía de actuación o debemos incorporar? Pero ahí se habla de si lo sospechas, porque ante los factores de riesgo, por ejemplo, ves una placenta de implantación, como sería el caso, una implantación baja con una fecundación in vitro. Si además ves una inserción velamentosa del cordón, yo sí creo que se debería de citar posteriormente para hacer una revisión. Si solo es una placenta marginal sin otros factores de riesgo, yo entiendo que no, porque estamos ante muchos casos de placentas marginales en semana 20 que no... Que luego Yo no... creo que también un poco el objetivo de este cribado que se propone es en el propio acto de la ECO 20, si se detecta alguno de estos factores de riesgo o se detecta la placenta marginal, en la misma ecografía buscar esa inserción del cordón. Si vemos una inserción, una normoinserción en el centro de la placenta, sí, pues en principio no sería necesario el seguir con el diagnóstico. La citación en semana 32 sería recomendable para aquellas en las que se sospechase en esa misma ECO 20 una inserción velamentosa. Pero probablemente en este caso, si tuviéramos más conocimientos del tema o se hubiera difundido, o tuviéramos más sensibilizado con la placenta, con la base previa, probablemente este caso que hemos tenido se hubiera derivado directamente a la eco de la semana 32, ¿no? Sí, ¿O no? exactamente. De hecho, bueno, lo que ha comentado también Irene, que esta paciente ya estando en planta, sí que comenta una ecografía a las 21 semanas extraclínica donde ya se empieza a sospechar esa base previa. Vale, bien. Bueno, y ya solamente una última pregunta, arrimando el ascua a mi sardina. ¿Qué me decís del láser para la base previa tipo 2? Eso en principio es que no Desde lo que hemos... Quintero en 2007 ya publicó un artículo sobre eso. ¿Habéis revisado algo sobre esto? No hemos cometido de tanto. Bueno, pues miradlo. Ya está, nada más. Muchas gracias, de verdad estoy encantado de estar aquí y Muchas gracias, os profesor. felicito, ¿vale? Gracias. Hay un par de preguntas en el chat. Nos preguntan en pacientes que estén asintomáticas, con una alta sospecha, incluso ya un diagnóstico de base previa certero, evidentemente por debajo de las 34 semanas de gestación, nos preguntan cuándo madurar. Si ya en el momento del diagnóstico, durante el seguimiento, en qué semana. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, yo creo que respondo que esta era vale. Yo creo que es que claro, el tema es que el caso que como hemos comentado de hacer un seguimiento ambulatorio es algo que no es lo que se ha hecho clásicamente, tampoco está recogido como tal, simplemente es algo bueno que está propuesto en las últimas guías, que podría
podría llevarse a cabo, podría contemplarse, pero en aquellas pacientes que precisan un ingreso sí que habría que madurarlas desde el ingreso. Y en aquellos casos del que se realizase un seguimiento ambulatorio, pues lo que se propone o lo que se intenta es madurar en casos que se prevea un parto o una finalización de la gestación en los próximos 7 días. Pero claro, al final en aquellas pacientes, al final las van a acabar ingresando. Entonces, bueno, lo recomendado sería la maduración a todas las pacientes ingresadas. Claro. Parece razonable que si hay un diagnóstico certero, en principio madurar no, porque va a ser poco previsible, ¿no?, el momento en el que va a haber que finalizar la gestación. Entonces parece razonable desde el diagnóstico realizar la maduración, ¿no? Hay otra... Sí, no, digo que si el efecto máximo de la maduración es la primera semana y se la administras 4 semanas a lo mejor antes, porque es cuando lo diagnosticaste, entonces es lo que le vemos menos. Sí, menos. Esto es como, claro, estamos hablando de una patología infrecuente, que como ya habéis comentado, se basa el manejo habitualmente en documentos de consenso, opiniones de expertos, es decir, ¿no? Claro, y como pasa tantas veces en obstetricia, a toro pasado, pues es fácil opinar, ¿no? Porque si le pones la dosis de maduración y lo tienes que finalizar en 10 días, pues lo has hecho genial. Y si le pones la dosis de maduración y luego pasan 4 semanas y no ocurre nada, pues... Pero claro, el problema es cómo antecedernos ante la incertidumbre, ¿no?, que tantas veces rodea al manejo de casos en obstetricia, ¿no? Luego hay otra pregunta en el chat que dice que si habría posibilidad de mantener a la paciente ingresada con atosiban u otro tocolítico en este mismo caso de no haber acortado cuello, para intentar que aguantara más tiempo sin dinámica y sin sangrado. No sé, ¿qué opináis? Por dar respuesta a la pregunta. Bueno, Pero es que en verdad... de haberle puesto atosiban sin acortamiento cervical como preventivo, ¿no? Es que no sé si lo he entendido. Efectivamente, vuestra paciente tenía dinámica uterina, ¿no? Imaginemos que presenta contracciones en el registro, tenemos una sospecha tremendamente alta, incluso ya el diagnóstico de basa previa, pero el cuello no está acortado. Sería razonable intentar prolongar el tiempo sin terminar la gestación mediante la administración de tocolítico para inhibir esas contracciones, que no acorte cuello. Nosotros, de hecho, inicialmente lo que dimos fue nifedipino oral porque no estaba cortando cuello, lo que pasa que fue efectivo momentáneamente. No es que esté descrito en ningún artículo, por lo menos que nosotros hayamos consultado, que el atosiban esté indicado en caso de no acortamiento. Sí, o de dinámica dolorosa, sí. Verán, normalmente la indicación del atosiban suele ser el retrasar el momento, al menos en las APP, ¿no?, de cara a la maduración pulmonar. Pero bueno, en este caso ya la maduración estaba completada y ante el riesgo también de tener que desembocar en una cesárea emergente con el riesgo que ello supone, yo personalmente creo que tampoco tiene mucho sentido el intentar. Yo personalmente coincido con vosotros. Yo creo que el atosiban sirve para aspirar a un objetivo a corto plazo, que es la frenación, no para ganar días de embarazo. Además, nos obligaría esto a enlazar un ciclo con otro, que además en ficha técnica sabéis que no se deben de enlazar más de 4, y esto nos daría 8 días, no más que eso, con lo cual y luego aparte tener el atosiban puesto no te garantiza que no se vaya a establecer el trabajo de parto, así que si tú tienes una sospecha certera de que esa paciente está a riesgo de prematuridad porque se trate de un gemelar que ya por su idiosincrasia lo tiene, o porque tenga presencia de dinámica con un acortamiento cervical más todavía, pues probablemente lo más sensato sea terminar, no aspirar, no ser tan ambicioso y no querer llegar a la semana 36, sino probablemente finalizarla antes, porque el desenlace agudo puede ser fatal y no se puede predecir. Aquí yo estoy completamente de acuerdo con vuestra opinión. Lo que pasa es que hay veces que el contexto es determinante, ¿no? Porque imaginaos que está en 30 semanas de gestación, que estamos en un comarcal, que no hay una unidad de neonatología y nos presentamos con esto.
en el que hay que plantearse muy posiblemente el traslado de la paciente, es decir, que muchas veces el contexto en obstetricia hace que cambie el manejo, aún evidentemente no habiendo una indicación clara para la administración del tocolítico o mantener el tocolítico más allá de un tiempo, o incluso no administrarlo directamente porque ya se ha madurado la gestación, ¿no? Pero quizás la pregunta, pues a lo mejor pienso que si se pone en contexto no es lo mismo este caso manejado en un hospital con una unidad de cuidado intensivo neonatales que en un hospital comarcal que no la tenga, ¿no? Claro, eso sí, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, si en un hospital comarcal hace ese diagnóstico y establece un primer ciclo de atosiban, ese atosiban no va a estar mantenido más de 48 horas porque no va a tardar la mujer 48 horas en llegar al En centro trasladarse. de referencia. Entonces, como medio de garantizar el traslado de la paciente, por supuesto, pero para ganar días del embarazo, No, para eso creo que no. de acuerdo. No sé si alguien de los presentes quiere hacer alguna otra pregunta o comentario. Bueno, yo reitero. Que creo que la puntualización que ha hecho Rosa sobre la tosiban es muy interesante, ¿no? O sea que yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho y no se puede decir mejor, ¿no? Yo creo que está muy bien la puntualización. Ya está. Genial. Yo Gracias, compañero. reiterar las felicitaciones tanto a los tres ponentes, Irene, Carmen y Javier, como a su tutora, y bueno, incidir un poco en lo que ya se ha dicho, ¿no? Probablemente quien ha sufrido en su vida profesional o ha tenido que afrontar un caso de una rotura de vasa previa, a ese no se le va a olvidar en la vida, y incidir, bueno, pues en tener presente los factores de riesgo que habéis comentado y el despistaje en estos casos proactivos de vasa previa, que probablemente es la única manera de evitar el desenlace desfavorable, ¿no? en estos casos. Son ahora Juan mismo... Jesús. Dime, Lucas. Perdona, creo que ha quedado una pregunta ahí en el tintero, no sé si la has leído. Es Preguntan en posible el que chat. sea la última. Sí. Es que creo que es interesante. Lleva razón, Luca. La última pregunta en 2 minutos. ¿Es necesaria siempre la realización de una cesárea corporal o se admite segmentaria transversa? Yo creo que lo habéis contestado vosotros ya, porque en función de la localización y de una serie de factores asociados, como puede ser el que pueda haber un sangrado masivo que obliga a la exploración de la cavidad abdominal y tal, pues eso va a condicionar la incisión en la piel en una laparotomía media, y luego la incisión segmentaria transversal o corporal va a depender mucho de la ecografía que sí o sí habrá que realizar antes de la cesárea. No sé si queréis añadir algo más. No, básicamente es eso, insistir en lo que lo comentó antes a ver, que de hacer una ecografía antes de la cesárea para ver adecuadamente los vasos que recorren, por dónde están, para determinar bien el tipo de incisión, pero sí que se admite una segmentaria transversa siempre que las características lo Yo creo que está muy infrautilizado el ecógrafo en nuestras salas de parto. Se utiliza muy poco para la disponibilidad que tenemos y el rendimiento que se le podría sacar. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo, son las 20:59 y de nuevo felicidades, agradecer a todos los asistentes la atención que habéis tenido y bueno, animar de nuevo a todos nuestros residentes, creo que es una oportunidad magnífica. Vosotros tres sois un claro ejemplo, a mi modo de ver ha sido una presentación fantástica, una revisión exhaustiva, como dije anteriormente, y poco más se puede añadir. Creo que podemos dar por finalizado nuestro rincón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya a vosotros.
Rosa no nos oye, tiene un problema. Sí, Rosa no puede cerrar ella la sesión Voy a llamarla. porque ha perdido la conexión. Yo la llamo. Que ha estado genial y a mí me ha gustado mucho. Y bueno, a mí no se me ha hecho para nada largo, lo cual significa que creo que en general a los asistentes pues tampoco se les debería. Yo creo que lo que pasa es que lo que decía, esto del bombardeo de tantas sesiones, de tantos webinars y tanto, pues influye negativamente, ¿no? Pero creo que está infrautilizado el Rincón del Residente, porque sinceramente es una puesta al día, está genial, a la misma altura que cualquier otra presentación, y el aforo pues probablemente debería de ser mucho mayor, pero bueno. Ya está, ya hemos... Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros, vamos, estamos muy contentos y la verdad que también nos ha servido esto. Con la revisión, Sí, la verdad que sí. Bueno, pues genial. Os animo a continuar, ¿vale? Muchas gracias. Muchas A ver gracias. si consigue Lucas. Es que no sabemos ahora cómo cerrar esto, pero bueno, yo creo que Vale. si colgamos todo se cierra. Sí. Estoy hablando con Rosa, con Genial. Jesús, y ella lo cierra ahora. Nosotros nos vamos saliendo del... Bueno, enhorabuena, chicos, otra vez. Un abrazo fuerte. Un abrazo, ¿vale? Juan Jesús. Venga, hasta luego. Rosa, ya cuando quieras, ¿eh? Ya estamos saliendo todos. Tío, escúchame, yo he dejado claro que